Gracias, Sara. Dios los bendiga, hermanos. Siempre una bendición estar juntos, alabar al Señor, exaltar su nombre, definitivamente. Oremos para el mensaje de esta noche. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, por la oportunidad de alabarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre, de encontrarnos contigo, de humillarnos ante tu presencia, de reconocer nuestra necesidad de ti, que no somos nada sin ti, Señor, y que cada día tú estás haciendo una obra en nosotros. Y Señor, queremos esta noche una vez más venir a tu presencia y decirte, Señor, que tu palabra nos hable, tu palabra nos transforme, tu palabra nos edifique, nos consuele, nos fortalezca, traiga vida a cada uno de nosotros donde hay necesidad, Padre, en el nombre de Jesús. Tú has venido para traer vida y vida abundante a cada uno de nosotros, y queremos, Señor, hablar de eso esta noche. Vamos a hablar de tu plan, tu propósito, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te entregamos este tiempo, te entregamos nuestra mente y corazón. Dile al Señor, te entrego mi mente y corazón, quitamos toda distracción, Señor. Toda distracción, oh Dios, que hayamos traído, Dios, a este lugar, toda preocupación, toda angustia, toda necesidad, te la entregamos a ti. Y ponemos nuestra mente, Señor, únicamente en tu palabra. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra encuentre lugar, encuentre cabida, Dios, en nosotros, y vengas y transformes. Queremos llenar este corazón, queremos llenar nuestro corazón de tu palabra. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia, Señor, de ese corazón queremos que ese lugar, ese espacio creado sea lleno de tu palabra, Dios. Gracias, bendice este tiempo a mis hermanos, en el nombre de Jesús oramos, amén. Gracias, Señor. Quiero hablar contigo, quiero compartir con ustedes esta noche. El tema de esta noche es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, eso hablábamos al principio, en el mes de abril, y hablábamos acerca de el ADN de las relaciones. Hemos estado hablando sobre ese tema en las iglesias en el hogar, aquí en la reunión, y hablábamos en el fondo de promoción que teníamos, decía ahí la primavera, era un nuevo comienzo, una época donde todo florece, donde cobran vida los árboles, la grama crece, las flores salen, es una nueva estación, un nuevo comienzo. Y Dios es un Dios que hace todo nuevo. De hecho, la Biblia dice claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios es un Dios de novedad de vida, de algo nuevo, de algo fresco, de un nuevo comienzo. Dios tiene el poder de crear. De hecho, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Cómo sería el cielo y la tierra, el paraíso? ¿Cómo sería estar ahí, donde Dios lo creó, donde estaba desempacado? ¿Alguien ha desempacado algo nuevo? ¿Alguien ha tenido un carro nuevo por primera vez y entra al carro nuevo y el olor de lo nuevo es diferente, ¿verdad? Recuerdo cuando tuve mi primer par de zapatos nuevos, ¿verdad? Por primera vez, pues, nuevitos, que yo me recuerde, porque siempre me tocaba usarlo de mis hermanos, el que no le iba quedando a ellos, y como era el menor, me quedaban a mí, ¿verdad? Entonces siempre tuve ya usados, ya era lo normal, era la costumbre, pero cuando tuve los nuevos por primera vez, hasta el olor del zapato nuevo, no se me olvide. No olía a cuero, porque no eran de cuero, pero medio de plásticos, ¿verdad? Pero el olor era diferente, lo nuevo huele diferente. Y cuando nosotros también, Dios hace algo nuevo en nosotros, tiene que oler diferente en nuestra vida, porque Él está haciendo una obra, una creación dentro de nosotros. Le ponemos mucha atención a lo externo, ¿verdad? Y está bien, es como una tendencia humana de cuidar lo externo, y está bien cuidarlo, pero más debemos de cuidar e invertir en lo interno, en el corazón, donde Dios conoce. El hombre ve la apariencia, pero Dios ve el corazón. Así de que quiero hablar contigo de cómo Dios trae algo nuevo a nuestras vidas, y ciertas verdades, ciertos principios que hacen posible que ese cambio se pueda dar en nosotros. Algo nuevo, pues todos necesitamos algo nuevo. Y no estoy hablando solo de cosas, que también nos caerían bien, pero algo nuevo en nuestra vida. Todos necesitamos algo nuevo, alguna área de nuestra vida que debe cambiar, algo de nosotros. Que necesitamos que sea nuevo, que sea transformado. Alguna actitud, algún pensamiento, algún hábito en nosotros. Queremos transformarlo en algo nuevo. Algún proyecto, algún sueño, algo nuevo en nuestras vidas. Nuevo comienzo, una relación. Y hemos estado hablando de las relaciones.
Quizás alguien esta noche necesite un nuevo comienzo en su relación. Con su esposa, probablemente ya 10 años de casados, 15 años de casado, 2 años de casado, 3 meses de casado, pero probablemente se requiere algo nuevo. ¿Me explico? Sí. La iglesia necesita algo nuevo. Y Dios llamó a un hombre en tiempos de crisis y de necesidad. Y quiero hablarles esa noche acerca del profeta Samuel. Dios llamó a este hombre en un tiempo de crisis, en un tiempo de desorden. ¿Sí? No sé cuántos han estado en desorden en su vida, o su casa ha estado en desorden, su gaveta ha estado en desorden, sus papeles han estado en desorden. Donde hay desorden no hay confusión, no hay claridad, no hay dirección, hay inseguridad. Cuando Dios llama al profeta Samuel, el pueblo de Israel está viviendo un desorden total. O sea, no están en el orden de Dios. Y eso es lo interesante de Dios. Que Dios, dice la Biblia, que Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando venimos a Él trae orden a nuestra vida. Todos necesitamos encontrar ese orden de Dios. Y si abriéramos el espacio esta noche para dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas y cómo era nuestra vida y lo que Dios vino a hacer, nos diéramos cuenta que Dios a todos trajo un orden a nuestra vida, ¿no? Nos ordenó. Primero, el primer orden que Dios trajo a nuestra vida, ordenó nuestra relación con Dios, ¿sí? Porque estábamos lejos de Dios. Era una relación que no la conocíamos y no era importante, pero Él nos acercó a Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Su Hijo Jesús nos reconcilió con el Padre. Y a través de Jesús hemos hecho las paces con Dios, porque éramos enemigos de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Éramos enemigos de Dios. Dios trajo orden. Entonces Dios trae al profeta Samuel en un tiempo de crisis, de desorden, para traer orden a esa nación. Yo quiero decirte esa noche que no importa el problema, la circunstancia que estés viviendo, que estemos viviendo, que venga a nuestra vida, por muy difícil que lo veas, por muy complicado, por mucho tiempo que esté aconteciendo esto en tu vida, Dios lo ha permitido, porque a través de eso Dios va a traer orden a tu vida. Dios va a traer orden a nosotros. Dios va a traer orden a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a tu casa, a tu negocio, a tu empresa, a tu ministerio. Dios va a traer orden. Todos necesitamos un nuevo comienzo en nuestras vidas, en algún área de cada uno de nosotros. Y Dios trae a Samuel. Y quiero invitarles a que piensen en Samuel no solamente como un profeta, como un hombre que juzgó a la nación de Israel, pero también cómo Dios hace las cosas. Y Samuel viene a ser un símbolo de algo nuevo que Dios va a hacer. Es más, Ana no podía tener hijos. La madre de Samuel, Ana, no podía tener hijos, pero ella deseaba tener un hijo. Ella deseaba tener un hijo porque era estéril. Y Dios escuchó la oración de esta mujer para darle a un hijo, y a través de este hijo cumplir un propósito. Entonces, aún el deseo de Ana, aún las cosas que tú desees, cuando tú estás en el orden de Dios, cuando estás buscando a Dios, quiero hacer un paréntesis aquí. Dios no viene por gente perfecta, ¿sí? Porque el enemigo va a utilizar lo que siempre ha utilizado a tu vida, a mi vida, y es la condenación. La Biblia claramente habla que si nosotros estamos en el Señor, somos nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No estamos bajo condenación, porque Él es el creador de vida y el que nos justificó, el que te perdonó. Como decía un amigo, pero ahora somos los santificados, ¿verdad? Somos los elegidos. No somos del mundo, nosotros somos los elegidos, somos algo especial. Dios ha hecho una obra de transformación en nosotros. Eso es parte de nuestra identidad, de vernos como Dios nos ve, quiénes somos ahora en el Señor. Somos algo nuevo, ¿verdad? Entonces Dios pone el deseo en el corazón de Ana, pone un deseo. Y muchas veces los mismos deseos que Dios pone en nuestro corazón
Son los deseos de Dios para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Aún el deseo de Ana no era el deseo de Ana, sino era el deseo de Dios manifestándose en la vida de esta mujer para traer orden a una nación. Entonces tus deseos, los deseos de Dios, cuando buscamos a Dios, cuando clamamos a Dios, Él pondrá buenos deseos en tu corazón. A veces no sabemos qué pedir, qué desear, qué hacer, pero Él lo hace. Entonces, Primera de Samuel está la historia, desde el capítulo 1, usted puede ver la historia de este niño. Y aparece el relato desde el nacimiento, desde antes del nacimiento de este niño, está registrado las circunstancias en las que este niño iba a nacer. Yo estoy en control de todo, aún en el tiempo en que tú y yo nacimos. Yo estoy en control de todo. Y está registrado, vemos la oración de su madre, vemos el nacimiento de este niño, vemos el propósito y el plan revelado a su padre, a su mamá. Ellos claman a Dios y preguntan cuál es el propósito. Y ellos prometen más bien dedicar a este niño al servicio del Señor si Dios le concede un hijo. Y así vemos que lo entrega al servicio de Dios, lo vemos en la casa de Dios, lo vemos en el templo de Dios, a Samuel creciendo, lo vemos un joven ya en el templo y vemos que Samuel empieza a escuchar la voz de Dios. Eso es importante, ¿eh? Es importante porque tú y yo podemos estar en la iglesia, tú puedes tener 3 Biblias, 4 Biblias, puedes conocer, puedes haber estado en varios seminarios o en varias prédicas, o aquí cantándole a Dios, pero aún no has escuchado la voz de Dios. Tú sabes que existe la voz de Dios, tú sabes que existe la palabra de Dios, pero aún no te ha hablado a ti. Y yo creo que eso es algo muy importante en nuestra vida, estar seguros que tú has escuchado a Dios. A un Job, dice él, y después de su experiencia tan difícil, después de haber sido probado, ¿y qué prueba la de Job? Creo que todos la conocemos. A un Job dice, después de su experiencia, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que ahora conocí a Dios en una nueva dimensión que no lo hubiera conocido si no hubiese sido probado. Entonces toda prueba de Dios en tu vida, no importa el tiempo que dure, Dios está revelando algo a ti. Gracias, Señor. Es para que le conozcamos a Dios, es para que tú y yo podamos tener la seguridad de escuchar a Dios. Yo oigo que mi papá habla de Dios, ¿verdad? Yo oigo que mis hermanos hablan de Dios. Y hay un tiempo en el cual no escuchamos la voz de Dios porque iniciamos nuestro caminar con Dios. Pero debe haber un momento en la búsqueda sincera el cual nosotros escuchemos como Samuel escuchó. Samuel. Y no podía. Vengo preparado para toda la noche, hermanos. Espero que estén también. Y Samuel no sabía distinguir la voz de Dios todavía. Su espíritu aún no percibía, no diferenciaba la voz de Dios. Y cuando Dios le habló, pensó que era el sacerdote Elí quien le hablaba. Y se levantó y fue donde Elí, y le tocó ahí el cuarto y lo despertó, ¿verdad? Ya imagino la cama de Elí. Yo me la imagino mal. Yo no sé cómo usted se la imagina. Si conoce la historia, se la va a imaginar fea. No eran camas como las de hoy, ¿verdad? Pero yo me imagino la cama de Elí y el colchón ya bien así metido. Ya viejo el colchón. La ropa tirada por todos lados. Comida ahí por su cama, envoltorios de chips. Aquí un plato de frijoles, otro de tacos, otro de pupusas, unas arepas debajo de la cama. Un desorden. Y era el sumo sacerdote, ¿eh? No había orden en la vida del sumo sacerdote, y tampoco había orden en sus hijos, y tampoco había orden en el ministerio, y tampoco había orden en la nación, y tampoco había orden en el pueblo de Israel. Y ahí está Samuel creciendo, un adolescente, para los que encuentran justificación para todo, porque eso proviene de nuestra voz o de la voz del enemigo. Justificar nuestras acciones, comportamientos, vayamos más directo a nuestro pecado, ¿verdad? Encontrando la forma de justificar
nuestro pecado desde el principio. Es que la mujer que me diste no fue la serpiente, y todos encontramos una justificación. Pero Samuel está creciendo en medio de un caos, de un desorden, de una inmoralidad en el ministerio, en el pueblo, en el servicio, en el sacerdocio. Elí, el sumo sacerdote, está viviendo una vida de desorden, de corrupción. Su casa está fuera de control. Sus dos hijos no le hacen caso. Sus dos hijos están aprovechando el ministerio, se están aprovechando del pueblo, están sacando un beneficio, están participando de lo sacrificado para Dios, ellos se lo están comiendo. Y no solamente eso, sino que han caído en el desorden, en la inmoralidad, en el pecado sexual, en la casa de Dios, asistiendo a la casa de Dios, pero en el desorden, cantándole a Dios, pero con el pecado, alabando a Dios, pero con la adicción, alabando al Señor, sirviendo al Señor, cargando la Biblia, pero con algo oculto. Y en ese ambiente está creciendo Samuel, pero Samuel no se corrompe. Qué lección para nosotros, ¿verdad? Qué enseñanza para nosotros, porque yo delante de los hombres, delante de la sociedad, yo puedo justificarme, pero delante de Dios no puedo justificarme, porque Él me conoce. Y hasta que tú y yo aprendamos a vivir en integridad delante de Dios, al descubierto delante de Dios, y saber que donde yo esté, lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo piense, lo estoy haciendo delante de la presencia del Todopoderoso, del que es santo, 3 veces santo, hasta que yo tenga ese nivel de entendimiento y temor a Dios, entonces yo puedo vivir una vida de integridad, una vida de una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Quién anhela eso? Yo anhelo eso. Tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Que nadie pueda señalarte, que nadie pueda acusarte, que nadie pueda reprocharte algo, que nadie pueda decir que tú no eres luz, que tú no brillas, que tú no estás agradando a Dios. Que nadie pueda hacerlo. Así de que Samuel viene en ese tiempo, en un tiempo donde Dios quiere traer orden. Entonces estaremos hablando hoy también de los principios bíblicos que traen orden a tu vida, que traen orden a mi vida, de los principios bíblicos que nos dan un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una nueva etapa en nuestra vida. Y es lo que el pueblo de Israel necesitaba. Algo nuevo. Y eso es lo que Dios trae. Entonces, vamos a ver cuál era la condición del pueblo de Israel. Porque para ver que Dios quiere traer orden y quiere hacer algo nuevo, hay que ver también lo que había que ordenarse, ¿verdad? ¿Cuál era el desorden? ¿Cómo estaba viviendo el pueblo de Israel? Vamos a ir a algunos versículos, estaremos leyendo un poquito hoy, pero habría que leer desde capítulo 1 de Primera de Samuel, ¿verdad? Para ver su historia, y lo puedes hacer en casa. Puedes ir a tu casa, regresar a tu casa esta noche, no mañana, porque olvídate. Mañana leo lo que dice Antonio. Hoy lo puedes hacer, antes de acostarte, aunque sea los primeros 10 versículos de Primera de Samuel capítulo 1, lo puedes hacer hoy. Ese es el problema nuestro, que mañana lo hago. Llega mañana y decimos mañana, y dejamos lo importante, lo dejamos de último, que es la palabra de Dios. Miren, si nosotros queremos ver que Dios haga algo en medio de nosotros, la palabra de Dios debe de ocupar el lugar de importancia, de preeminencia, que la misma Biblia dice que debe de ocupar. Y si tú y yo no le damos ese lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, y que toda nuestra vida funcione alrededor, lo más cercano posible a la palabra de Dios, no vamos a ver grandes cosas. Pero si lo hacemos, lo vamos a ver. Por eso Pedro dijo, más en tu palabra. O sea, yo creo que la cosa no va a salir bien, pero si tú lo dices, yo estoy dispuesto a obedecer, aunque no lo entienda, aunque mi mente me diga no va a suceder, porque toda la noche hemos tratado de pescar y tú me estás diciendo que haga algo en contra de lo que yo sé hacer, de lo que me funciona, de lo que yo he probado, de lo que yo sé que funciona, y tú me dices que haga algo diferente. Pero si tú lo dices, Jesús, el centurión le dijo a Jesús, mira, no es necesario que entres a mi casa, solamente di la palabra. La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahí puede usted leer también cómo es que
Elí le enseña a Samuel a cómo escuchar la voz de Dios. Es que decir que usted y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. 3 veces le habla a Dios y Samuel va a donde Elí. Ese es el problema que hacemos. Cuando tenemos necesidad, vamos al hombre, en lugar de ir a Dios. Yo quisiera que tú y yo aprendamos que cuando tú te encuentres en alguna dificultad, en alguna incertidumbre, que tú aprendas a ir a Dios. Que tu primera opción sea el Señor, tu primera opción sea la palabra, que tu segunda opción sea la palabra, que tu tercera opción sea la palabra, la oración y la palabra de Dios, y que tú y yo vengamos ante el trono de la gracia, que vengamos ante el propiciatorio. ¿Y eso con qué se come? Diría alguno ahorita. ¿Qué es eso, Antonio? Hablando español. El propiciatorio era la presencia de Dios, era el arca del pacto, era el lugar donde estaba la presencia de Dios, era el lugar desde donde Dios se hacía propicio al pueblo, se extendía a sus necesidades. La presencia de Dios, el trono de Dios, ese es el lugar donde tú vas a encontrar la respuesta de Dios para tu vida. Ahí está la respuesta, ahí está la puerta, ahí está la salida para cada uno de nosotros. Es la presencia de Dios, es venir ante Dios en oración, es buscar a Dios en oración, es encontrarnos con Dios, es aprender a escuchar la voz de Dios. Y Elí, quien era el sumo sacerdote, que estaba en desorden, que sabía que ya le iba a caer vara, ¿va? Elí sabía que le venía juicio, que le venía un trato de Dios. Todos sabemos, ¿verdad? Cuando nos hemos portado mal, yo me recuerdo que mi papá nos dejaba bien claras las reglas, ¿verdad? No podíamos salir de la casa, nos dejaba bajo llave. Y nosotros nos buscábamos la forma de salirnos. Quitábamos los vidrios de la ventana y nos escapábamos. Y habíamos hecho doblado así unas cosas de metal, de protección que se ponen en las ventanas en nuestros países. Unos hierros así, ¿verdad? Unas rejas. Y ya las habíamos doblado una, no mucho para que no se notara, pero que pudiéramos salir. Y ahí nos quitábamos 3, 4 vidrios y ahí nos escapábamos los 3 hermanos terribles, ¿verdad? Y desde el momento que yo me estaba escapando, yo sabía que estaba haciendo mal. Y yo sabía que venía una consecuencia, pero me disfrutaba la paseada, la jugada de basquetbol, ir a cortar mangos, disfrutaba todo. Y cuando se acercaba la hora, que como no andábamos al reloj ni teníamos iPhone ni nada de eso, ¿y qué horas son? ¿Y qué horas son? Y preguntar la hora, y ya se nos había hecho tarde. Y en lo que llegamos a la casa, a correr, ¿verdad? Parecíamos gacelas, los 3 hermanos corriendo a la casa para ganarle a mi papá que nosotros llegáramos antes y no él, porque si él llegaba primero, me daba ganas de mejor dormir en la calle. Y varias veces al llegar a la casa, el que estaba parado en la puerta era mi papá, esperando. Así como un estilito, creo que me va a ver ahí por la prédica, donde dice que ve las prédicas, vamos mucho. Gracias por la disciplina, papá. Una gracias a Dios por la disciplina. Y nos estaba esperando mi papá en la puerta, ¿verdad? Ya sabíamos nosotros a lo que íbamos. A un timeout. No era timeout lo que nos daba mi papá, era un time-in. Nos caía. Yo sabía, mi conciencia sabía lo que me esperaba. El sumo sacerdote Elí sabía lo que le esperaba. Mire, no desatienda su conciencia, porque su conciencia podría ser su mejor amiga o amigo, no sé. Conciencia, suena a femenino. Tu conciencia podría ser tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu mejor compañero, tu mejor consejero, tu mejor advisor. No lo ignores, Y a veces ignoramos la conciencia y, Francisco, ¿qué pensaste? Pero yo ya vengo queriendo que Francisco me responda lo que yo quiero, ¿verdad? Y muchas veces ya sabemos la respuesta. Pero como estoy como llaman en inglés, en denial, en negación, ¿verdad? No quiero reconocer que tengo una necesidad, que tengo un problema, que tengo una adicción.
nada de malo si tienes algún problema. Ni Dios nos juzga. Qué lindo Dios que tenemos, ¿verdad? Miren, no hay otro Dios como el nuestro. Usted busca en cualquier religión, en cualquier filosofía, que nos dé la esperanza que nuestro Dios nos da. No la tiene. No hay. Usted busca ahí otros dioses en esta tierra, que ninguno ofrece la esperanza que nuestro Dios nos ofrece. Ninguno. Y eso es lo lindo de nuestro Dios, que vas a ser único y digno de alabanza. Por eso dice la Biblia: alabar a Jehová porque Él es bueno. Y para siempre es. Por eso es que debemos de alabar a Dios. Por eso es que tu vida y mi vida debe de ser una vida de alabanza a Dios, de gratitud a Dios, de expresión a Dios. Ya me salí del tema, ¿verdad? Entonces Dios va a traer orden. Ahora, 1 Samuel, capítulo 7, vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia, saque su teléfono, saque su iPad, su laptop, lo que sea, hermano. Pero abra su Biblia, búsquelo, léalo, que sus ojos vean la luz. Venga conmigo a la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, domine la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque al pastor, al predicador, no siempre va a estar con usted, pero la palabra de Dios siempre va a estar con usted. Entonces es bueno que usted y yo desarrollemos una relación con la palabra de Dios. ¿Tienes tú una relación con la palabra de Dios? ¿Están tus huellas digitales en las hojas de la Biblia? O si le pasáramos un escáner, ¿cuántas huellas digitales encontraríamos? Y no solamente cuántas huellas digitales, ¿en qué pasajes? Interesante, ¿verdad? No sé, me estoy saliendo, así no puedo venir al mensaje. 1 Samuel 7, versículo 3. Miren la condición del pueblo. O sea, la situación es difícil. Leamos del versículo 1 al versículo 3. Me parece, o del versículo 3 nada más. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Habló Samuel? Ahí está. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo. Miren que está hablando. Samuel ya es grande, ya es un profeta. Y Dios está hablando a través de Samuel y está trayendo orden. Interesante el ministerio del profeta, ¿verdad? El ministerio del profeta trae orden a nuestra vida y nos pone dentro de la justicia de Dios, dentro del orden de Dios. Y viene acompañada de una advertencia. Es mejor que le hagan caso al Señor, porque si no les viene juicio tal fecha. ¿Qué juicio ni que nada? Piedras, y los mataban a pedreados a los profetas. Porque eso que nos estén diciendo, si no te arrepientes, te viene castigo de Dios. Pero para hablar eso tenía que ser profeta de Dios, ¿verdad? No cualquiera ponerse a decir. No, los profetas de Dios eran tremendos, hermanos. Así de que, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, mire, si de todo, cada palabra es importante, porque usted pregunta, ¿y qué hago, pastor? ¿Y cómo salgo de este problema? ¿Y cómo encuentro la salida? ¿Y cómo encontramos esta solución? Iremos juntos. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que es el pueblo de Dios? ¿Cómo es que es el pueblo de Israel? ¿Cómo es que es el pueblo escogido? La gente que recibió la ley de Dios, la gente que tiene el ministerio del templo con el sacerdocio, y el profeta les está diciendo que se vuelvan a Dios. ¿Cómo es posible eso? Sí es posible. O sea, yo puedo estar en la iglesia sábado a sábado y estar lejos de Dios. Es posible. Nosotros no lo queremos ver, pero sí es posible. Y Samuel está diciendo al pueblo de Israel, volveos de corazón a Jehová. No sé usted, pero quizás lo mejor es que hable de mí, ¿verdad? Porque a veces nos volvemos al Señor, pero no de corazón, sino porque nos conviene, ¿verdad?
Por conveniencia nos ordenamos un poquito, pero no es de corazón. Eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces, el principio aquí, lo que tú y yo tenemos que aprender es que para que Dios traiga orden a nuestra vida, para que Dios traiga un nuevo comienzo, yo tengo que volverme al Señor de todo corazón. ¿Está claro? Es claro el mensaje de la palabra de Dios para todos. Entonces tú y yo debemos de aprender esos principios y esas verdades que nos llevan a un nuevo comienzo. Es el resultado de orden en nuestra vida. Y Samuel dice, si ustedes se vuelven a Jehová de todo corazón, o sea, esa expresión quiere decir con sinceridad, con verdad, con integridad, sin reservas, incondicionalmente, se entregan. ¿Cuántos se han entregado al Señor? ¿Cuántos se han entregado al Señor sin reservas, incondicionalmente, totalmente rendidos al Señor? No se aceleren, no se apresure a decirlo, porque vamos a ver que yo puedo decir mucho, aún yo aquí puedo predicar mucho, pero lo que decimos debe de armonizar con mi manera de vivir. Tremendo, ¿no? Mira, Daisy, tan linda Daisy. Tiene el mensaje. También Molly. Entonces, entrega total al Señor. Eso trae orden a nuestra vida. Y el volvernos a Jehová, el volvernos es lo mismo. La esencia del mensaje del Evangelio se encuentra casi en todas las páginas de la Biblia, y es como Jesús y Juan el Bautista predicaron, y aún al final en Apocalipsis dice: arrepiéntete, vuélvete al Señor, regresa, cambia de actitud, cambia de pensamiento, haz tú el cambio y yo haré algo nuevo, dice el Señor. Haz tú el cambio, dice el Señor. Y yo, esa palabra arrepentimiento nos suena como pesada, ¿verdad? A mí por mucho tiempo esa palabra quizás por la forma en que se predicaba el Evangelio también, que antes uno andaba más ordenadito, por miedo al juicio de Dios. Y creo que se pasaban un poquito de meterle tanto miedo a la gente. ¿Será? La época del legalismo, ¿no? Porque Dios nos llamó a santidad, y si tú no andas en santidad, te vas a ir al infierno. Ay, Dios mío, me ordeno, ¿verdad? Y va a venir el rapto y te va a encontrar en tu pecado y te vas a quedar aquí. Y entonces, ay, uno ya ni dormía porque podía venir el Señor y uno andaba mal. O sea, yo creo que ese mensaje hay que traerlo también un poquito, porque ahora es un mensaje de todo va a estar bien, no hay que ofender a la gente, hay que predicarles de prosperidad, de estar bien, de que no hay problema. No hay que requerirle mucho a la gente, porque peligrosos se van, se ofenden y entonces dejan de entrar los diezmos, ¿verdad? Es el temor de los predicadores, y hay que, está bien, todo es cierto, sí, es cierto, Dios quiere bendecirte, prosperarte, que estés bien, sí, porque tampoco es que Dios quiere que vivas en miseria, no, pero también lo otro es correcto. Arrepiéntete, arrepintámonos, cambiemos lo que hay que cambiar, cambiemos, vale, pero lo voy a poner más fácil. Cambia y cambiemos lo que Dios dice que tú debes de cambiar, lo que yo debo de cambiar. Porque muchas veces la gente nos dice que tenemos que cambiar, y no tenemos que cambiar lo que la gente nos dice, debemos de cambiar lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. ¿Sí? ¿Verdad que es otra dimensión? Y si todos aprendemos a vivir guiados por el Espíritu de Dios, como habla Romanos capítulo 8, habla de los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que piensan en las cosas espirituales, no de los que piensan en las cosas carnales, porque el sembrar para la carne es muerte, pero el sembrar para el Espíritu es vida. Mas gracias sean dadas a Dios que nosotros ya no estamos bajo esa condenación, sino que somos libres. Entonces nos habla de una vida en el Espíritu, de una comunión con el Espíritu de Dios, de una
llenura del Espíritu, el mandamiento, la instrucción de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces Samuel está trayendo ese orden. Volveos de todo vuestro corazón, os volvéis a Jehová. Y luego le dice: quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Quiten de entre vosotros, le dice, los dioses ajenos. Y Astarot, busquen en el diccionario quién es Astarot. Astarot, la diosa de la fertilidad. Astarot Easter, esa es. Y andan los niños buscando huevitos, participando de rituales paganos. Antonio, no digas esas cosas porque se va a ofender la gente si aquí en la escuela los niños los ponen una actividad tan linda, pintar. ¿Qué pintar ni que nada? Usted averigüe eso, no es de agrado a Dios. La Biblia habla de la Pascua, no de Easter. Bueno, es otro tema, ¿no? Eso es para dejarlo así a usted como que ¡ah! Solo para crear controversia, ¿sí, ¿verdad? Para provocarlo a usted, que usted vaya a leer y que busque. Aquí le está diciendo Samuel, le está diciendo: saquen de entre ustedes a Astarot, a esa diosa de la fertilidad. O sea que ahí había inmoralidad. Saquen de entre ustedes a los dioses, ¿qué les dice ahí? A los dioses ajenos, Astarot de entre vosotros, y preparen el corazón. Prepárese. Prepara tu corazón. Miren que siempre en la tierra el agricultor no solo va a tirar la semilla, ¿verdad? ¿Qué hace el agricultor? Allá está nuestro amigo que sabe de agricultura. ¿Qué hace primero el agricultor? El agricultor, David. ¿Saca qué? La hierba mala. Y rompe la tierra para que esté suave para la semilla. Ah, eso está mejor, ¿eh? Saca la hierba mala. ¿Y qué le está diciendo Samuel? Saquen los dioses ajenos y preparen vuestro corazón. Saca la hierba mala y rompa la tierra para que se ablande y esté preparada para recibir la semilla. Dios. ¿Qué molesta el tono con las prédicas, hombre? Corazón duro, ¿verdad? Corazón duro, ¿verdad? Se Antonio tanto que grita, hombre. No sé qué pensará la gente, ¿verdad? Y no crea que yo apunto aquí en el mensaje, punto, en este lugar gritar. Yo no hago eso, ¿verdad? Si grito es porque lo siento, hermano. Uy, se me olvidó, tenía que gritar, ¿eh? Saquen ustedes la mala hierba y preparen su corazón para sembrar la semilla de Dios que va a dar fruto. ¿Se dan cuenta de los principios que funcionan? Esto no es así, esto no es dirección de Dios incierta, Dios no es un Dios de confusión. La palabra de Dios da dirección específica. Yo no sé, pero para este mensaje está haciendo la bendición. Asegúrate de grabarlo, Samuel, porque Saúl, perdón, proféticamente hablando. Grabalo, Saúl, porque lo voy a necesitar oír para mí. Y si los tenés a la venta, lo compro también. Muy bien. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente tenía sus dioses como hoy en día. O sea, es lo mismo. Hoy hay cristianos que vienen a la iglesia, que cantan al Señor, que tienen una Biblia, pero también leen el horóscopo. Lo mismo. Que también entran al yoga. Y cuidadito me habla mal del yoga, porque el yoga de hoy es algo nuevo. Que no aplica nada. Infórmese. ¿Qué tiene que hacer el cristiano ahí tomando posiciones de yoga? Invocando a malos espíritus. Como que le moví el pensamiento a alguien, ¿verdad? Vaya, devuelva su tapete. Es que si queremos un cambio hay que sacar, hermano. Hay que sacarlo. Porque el Señor es suficiente. Él es suficiente. Yo no necesito más fuera de Él. Y fuera de ti nada deseo. Es mejor
Mashiach. Jesús es el Mesías. Él es la persona. Él es la salvación. Jesús significa salvación. Él es nuestra única esperanza. Él es tu salvación. No puedo creer, ahora que me recuerdo que tuve una plática con alguien, la zumba cristiana. Eso está bien también. La cristoteca también. O sea, Cristo y la discoteca, ¿verdad? Un poquito de Cristo y un poquito de teca. La cristoteca. O sea, tú lo puedes seguir haciendo. La cristoteca, la cristiana zumba y de todo, hermanos. O sea, yo no sé usted, pero si Dios me está diciendo, sácalo de tu vida, yo lo quiero sacar. Sí, este mensaje es para todos. Y ya pasó por mí, está pasando por segunda vez. Pero si algo hay que sacar de nosotros hoy es el tiempo que tú y yo tenemos la oportunidad de sacarlo. Sáquelo, échalo fuera. Entonces el pueblo de Israel estaba con el orgullo de que eran el pueblo de Dios y que tenían la verdad y que la presencia de Dios estaba con ellos, ¿verdad? Porque aquí entra la historia del arca del pacto también, y que ellos tenían la presencia de Dios, el arca, y que ellos tenían victoria ante sus enemigos, se sentían muy seguros, muy confiados. Pero tenían sus brujitos metidos, tenían sus pecados, sus dioses ajenos, su idolatría metida entre ellos. El amuleto, ¿verdad? No sé qué era para la mala suerte, la herradura de caballo y los ajos colgados ahí detrás de la puerta. Vaya a botar eso a la basura. Usted no necesita nada de eso para protección suya. La única protección de su vida es Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del amuleto que me dio mi abuelita. No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él viene mi socorro. Si usted no se para firme ante el enemigo de que dónde está su confianza, usted será un títere del diablo. El diablo lo va a manipular a usted y lo va a hacer como quiera, porque lo trató de hacer con Jesús. A Jesús lo quiso manipular y Jesús no se dejó. ¿Cómo se defendió Jesús? Escrito está 3 veces. No le dijo, bueno, como decía fulano de tal, como decía Oprah y su amiguito hindú, creo yo, que promueve la nueva era. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué están escuchando? Estamos escuchando, hermanos, voces de la sabiduría humana, ni voces de la sabiduría. Dice la Biblia que también hay sabiduría satánica, de demonios. Así que, hermanos, ahora el Señor dice, sáquenme en medio de ustedes. Si no termino hoy, la sigo el otro sábado. O sea, porque el tiempo se nos va a terminar, ¿verdad? Entonces cuando llegue el tiempo terminamos, pero el otro sábado la seguimos. Así que venga el otro sábado y tráigase a alguien. Sáquenme ustedes, ¿verdad? Preparen el corazón. Y luego dice, y solo servir, y solo a Él servir. Mire cómo va el servicio ligado a algo nuevo. Y lo primero que hacemos cuando algo pasa en nuestra vida, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida en general, lo primero que hacemos es dejamos de servir. Como que si Dios tiene la culpa, ¿verdad? Yo me he sentido así, como que si Dios tiene la culpa, pero después uno tiene que meditar y reflexionar y decir, ¿quién no tiene la culpa? ¿Qué culpa tiene Dios del problema que yo creé? ¿Qué culpa tiene Dios que me despidió del trabajo porque llegué tarde 7 veces? ¿Qué culpa tiene Dios? Ninguna. ¿Qué culpa tenía Dios del relajo que vivía el pueblo de Israel? Ninguna. Ahora, pero Dios ama a su pueblo. ¿Cuántos están de acuerdo con que Dios nos ama? Amén. Y usted sabe, cuando Antonio hace una pregunta, ¿verdad? Que hay algo detrás, ¿verdad? Ya sé que se dice. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Sí? ¿Todos dijeron amén? Ténganlo en mente porque lo vamos a ver.
Entonces, como Dios ama al pueblo de Israel, utiliza un medio y un instrumento para afligirlos y traer a los filisteos. De hecho, Goliat era un filisteo. Entonces, si tú y yo no nos ordenamos como Dios dice, porque no es como tú pienses, no es como yo pienso. Seremos así honestos, aún entre nosotros mismos nos decimos cosas y ese es pensamiento tuyo, no, eso no es bíblico. Suena bíblico, pero no es bíblico. Pero nosotros no la creemos, ¿sí? ¿Verán? No es bíblico, no es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice claramente, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso está serio, ¿verdad? Eso es para meditar hoy toda la noche. Y hasta que no lo entienden, no lo pongan en orden, no se duerme. O sea que venga el Señor hoy en la noche. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad del Padre. Eso no lo dije yo. Es que estos proverbios solo andan diciendo que hay que hacer la voluntad del Padre. Eso no lo inventé yo. Eso está en la Biblia. Eso es la voluntad de Dios para usted y para mí. El que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad del que me envió, el que practica la palabra de Dios, el que es obediente al Señor. Si su hijo no es obediente y usted le da el teléfono del año, ¿verdad? El último modelo, ¿qué le está haciendo usted un bien a su hijo? ¿A su hija? Su hijo y su hija no se portaron bien y usted todavía es del premio. Lo hacemos, ¿verdad? No me haga la carita que no, todos lo hacemos y la Biblia lo dice. Que nosotros escatimamos a nuestros hijos. Él no escatimó a su propio hijo Jesús, sino que los sujetó a disciplina, los puso bajo padecimiento para que aprendiese obediencia y fuese hasta la cruz. ¿Quién quiere un papá así? Pues lo tiene. Ellos como que les estoy confundiendo, ¿verdad? Porque les veo carita como que dice, este Antonio me está presentando otro papá que yo no conocía, pero ese es el papá de la Biblia. Porque si Jesús, quien era santo, perfecto, dice la Biblia que Dios, el Padre, lo sujetó a él a padecimiento, lo sujetó a sufrimiento para que Jesús, el perfecto, el santo de santos, el justo que murió por los injustos, el rey de reyes y señor y señores, aprendiese obediencia. Entonces, si él tuvo que aprender obediencia, ¿será que yo tengo pase gratis? ¿No pensé que usted pensaba que su pastor se portaba bien? O sea, si Jesús tuvo que aprender obediencia, yo creo que todos nosotros tenemos que aprender obediencia, hermanos. Porque ahí está la bendición. Ahora, yo puedo resistir a la palabra de Dios, yo puedo oponerme como Jesús tuvo oposición. Jesús tuvo mucha oposición. La palabra de Dios no hallaba cabida en el corazón de ellos, de los escribas, de los fariseos. Murmuraban de Jesús, lo criticaban, miraban de qué forma tenderle una trampa para condenarlo, para encontrarle una falta, un error y juzgarlo de acuerdo a la ley. Y no encontraron ninguna, pero de todas formas lo llevaron a juicio. Mayor condenación tienen. Mayor condenación tienen esos. Pero eso fue hace 2000 años. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de que la palabra de Dios haya espacio. Diga espacio. Diga conmigo, espacio. Todos necesitamos abrir espacio. Porque en nuestro corazón hay muchas cosas que no le dan entrada a la palabra de Dios. Ayúdame, ¿cuáles son? Según la parábola del buen sembrador. Mucha piedra, ¿verdad? Las espinas, ¿verdad? No cayó en buena tierra. La que cayó junto al camino, la que cayó entre espinos, la que cayó entre terreno pedregoso. Y ahí describe que el que cayó junto al camino, ¿se acuerdan ustedes de esas veredas en nuestros caminos, sobre todo donde no hay calle pavimentada, asfalto, sino es de la tierra? Y entonces la gente camina por ahí, por la vereda, y como todo el mundo camina ahí, el suelo se hace duro. Entonces
parte de la semilla cayó en esa vereda. ¿Y cómo va a penetrar la semilla? De las aves del cielo. ¿Qué representan las aves del cielo en esa parábola? ¿Ah? Satanás, el diablo, los demonios. Y cuando la palabra de Dios, que es la semilla, cae, pero el corazón está duro, ahí duro, y la palabra cae y no penetra, y queda ahí. Y entonces las aves de los cielos vienen y se la roban, se la llevan. Y no hizo efecto la palabra de Dios, nada. Y la que cayó entre piedras. Mire, yo tengo en mi casa, en el patio, algún día le voy a pedir ayuda ahí a alguno de los hermanos que saben de eso, ¿verdad? Porque cuando uno se pone a hacer cosas que no sabe, las hace mal. No aprende, ¿verdad? Pero yo lo hago por diversión nada más. Ahí yo quiero que la gramita del patio se ponga bonita y verdecita, y yo le quito la hierba lo que puedo, y me entretengo, y le corto, y toda la cosa, y le compro ahí de su mejor semillita, y yo le pongo ahí, y no crece. Y lo hago mal, ¿verdad? Pero yo confiando de que en una de esas resulte y algo así salga bien. O sea que la grama se mantiene nada más, pero no se pone como yo quisiera. Yo la quiero como gramita de golf. Y compro la bolsita que tiene la foto, la gramita de golf y la pelotita, pero no se me hace así, porque no lo hago bien, ¿verdad? Y ahí me sigo entreteniendo. Pero parte de la semillita que tiro cae donde hay piedras. Yo puse piedrita ahí, ¿verdad? En la parte de atrás, para que caminar ahí y no pasar entre la grama y lo mojado, y se pasa la piedrita. Yo también tiré la piedrita, quedó más o menos, pero ahí está la piedrita. Y parte de la semillita de la grama que tiro, la que cae donde tiene que crecer, no crece. Y la que cae en las piedras, esa sí crece. Y se me hace así alta la grama. Y entonces, ¿qué hago yo? La saco de las piedritas y abro un huequito ahí en la tierra y ahí la siembro. Tengo mi fábrica de grama. Pero la que cae en la piedra, solo llego, la agarro y la saco bien fácil. Porque la piedra crece encimita. Y la piedra no permite que profundice. Y crece por encima. Entonces así es nuestra vida a veces, que la palabra cae superficial. Y nos emocionamos, qué buena estuvo la reunión. Es que la alabanza, hoy sí fue una unción tremenda. Y nos emocionamos. Y ya llega martes, miércoles, y ya estamos en lo mismo. Porque solo es de emoción. Bueno, no vamos a estar toda la noche, pero le cayó buena tierra, ese dio fruto. Lo mismo le está diciendo el profeta Samuel a la nación de Israel: preparen la tierra, saquen los ídolos, saquen la mala hierba, preparen su corazón, sirvan al Señor, y miren, y Él os librará de la mano de los filisteos. Ahí viene la liberación, ahí viene la salvación. Cuando usted y yo sacamos la mala hierba, los ídolos, cuando sacamos de nuestro corazón lo que estorba y preparamos nuestro corazón, lo hacemos obediente, blandito. Señor, lo que tú quieres. ¿Va conmigo? ¿Va hacia dónde vamos? Cuando el pueblo empieza a rendirse al Señor. Miren, déjenme decir algo así en confianza entre nosotros. Es mejor que nos rindamos al Señor. Es mejor que usted y yo nos rindamos al Señor y nos humillemos ante el Señor con todo. Porque si tú y yo no lo hacemos, Él se va a encargar de hacerlo por ti. Tú y yo no tenemos que escapar por él. Porque si tú y yo no hacemos lo que ahí está diciendo, entonces Él va a traer a los filisteos. Pero Antonio, si los filisteos eran en los tiempos antiguos y hoy no existe esa gente que venga aquí con armas. No, los filisteos no son gente que va a venir armada con una espada o con un escudo. Los filisteos es todo el problema que te viene a tu vida. Es las victorias que pierdes. Es las derrotas que vienen a tu vida. Es los conflictos y los problemas que vienen. Es toda la pérdida que viene a ti. Perdemos la paz. Perdemos el gozo. Perdemos la bendición. Perdemos bendiciones de Dios. Perdemos trabajos. Perdemos beneficios. Perdemos relaciones. Perdemos esto, perdemos lo otro. Perdemos a nuestros hijos. Perdemos a nuestro cónyuge. Pérdida, pérdida, pérdida. Se te arruina la lavadora de platos. La compones
habían muerto. Muy poquito, 4. ¿Saben que el pueblo de Israel, cuando vieron que los filisteos venían, hicieron 2 cosas? Uno, gritaron: ¡ah, Jehová nos ha entregado la victoria! Y 2, dijeron: traigamos el arca de Jehová, porque si tenemos el arca, ¿tenemos qué? La presencia de Dios. Y si tenemos la presencia de Dios, tenemos la victoria. Entonces ellos sabían que tenían que decir. Entonces ellos gritaron. Y cuando los filisteos escucharon, mire, si los filisteos escucharon, quiere decir que estaban cerca. O sea, el enemigo está cerca. ¿Qué dice la Biblia? Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y anda por ahí el diablo y huele. Y cuando huele carne, dice, ¿verdad? Carnita. Y donde hay carnalidad, hay conflicto. Carnalidad, hay conflicto. Cuando tú vives en carnalidad, tienes conflicto. Cuando Moisés vivió en carnalidad y quiso él ir a hacer juicio, ¿verdad? Estos egipcios que ya me caen mal, hombre, yo estoy entre ellos, pero no soy uno de ellos. Forma de defender ahí al hebreo y mató al egipcio. Y entonces se metió en problema y entró en conflicto. Cuando hacemos nosotros en nuestra carne, ¿verdad? En nuestra humana sabiduría, en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos, y actuamos y decimos, entonces entramos en conflicto. Y Moisés tuvo que echarle un poquito de arenita ahí al muerto. Tuvo que cubrir su falta, tuvo que esconderse. Este mensaje, este comercial se podría llamar el fugitivo. Hay muchos fugitivos, andan huyendo de la presencia de Dios. A veces andamos huyendo de Dios, o andamos escapando de Dios, fugitivos. Y Moisés tuvo que echarle arenita ahí al egipcio y cubrir su pecado, y esconderse y huir. Y se fue lejos. Conflicto. Dios quiere traer orden. Entonces este pueblo amaba a Dios, pero también amaba otras cosas. Por eso la Biblia dice que no debemos de ser de doble ánimo, porque el hombre, cuando dice la Biblia el hombre, se refiere al hombre y la mujer. Cuando el hombre es de doble ánimo, o sea, esos eran de doble ánimo, ¿verdad? Amaban las cosas de Astarot, la Cristotec, el Buda, la yoga, y todo eso, ¿verdad? Para decir otros también, hábitos, pecados, adicciones y toda esa cosa que a veces viene en nuestra vida y que nos encanta y nos gusta y lo seguimos teniendo, pero también le gustaban las cosas de Dios. Entonces, el alma de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si no hay estabilidad en muchas áreas de tu vida, es porque hay algo que sacar. Hay que sacar nuestra vida. Entonces este pueblo amaba a Dios, pero amaba esas cosas también. Y Dios quería traer algo, y entonces usó a los filisteos. ¿Qué hicieron ellos? 1 Samuel 4, 5 al 10. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, ellos dijeron: traigamos el arca, porque con el arca de Dios vamos a obtener la victoria. Todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¿Pues imaginas? Todo pueblo gritó de tal forma que ese sonido, porque saben que el sonido viaja, ¿verdad? En ondas. El sonido viaja en ondas. Hay frecuencias. Cuando el pueblo de Israel gritó al unísono, los muros de Jericó, ¿qué pasó? Cayeron. Pero marcharon por 7 días, ¿verdad? Y crearon música. ¡Ey! Te saliste del ritmo. Me tocó tocar la batería hoy. Mantener el tiempo y el ritmo es. Por eso no practica. A veces queremos andar en el beat,
pero no practicamos. Queremos andar dentro del tiempo, pero no practicamos. Dios quiere que andemos en orden y nos marca el tiempo. Y aquí creo que lo puedo llevar. Pero Dios es el músico por excelencia. Y nos marca el tiempo. Jesús vino a marcar el tiempo. Jesús dijo, así como yo he hecho, así como Él, entremos en el tiempo, entremos en el ritmo de Dios, entremos en el orden de Dios. No se vaya fuera de tiempo, porque está fuera de tiempo, no puede caminar en el orden de Dios. Y el pueblo de Israel todos iban en el mismo tiempo, en el mismo ritmo, creando un sonido de marcha. Ese pueblo creando vibración. Y yo creo que eso preparó que los muritos esos que estaban chiquititos, para nosotros grandes, pero para Dios insignificantes. Y junto a la obediencia al poder de Dios, yo creo que no dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo pienso que tuvo un impacto físico, y cuando ellos gritaron, el poder de Dios destruyó sus muros. Entonces ellos entendían que era gritar y traer el arca. Gritaron y trajeron el arca, pero no vivían en la presencia de Dios. Ellos pensaron que con gritar, con decir algunas palabras bíblicas que suenen bien, y mi deseo no es incomodarlo, pero caemos en eso, con que le agregue ahí el día sábado de iglesia un poquito, ya la hice, ¿verdad? Que durante la semana yo no busque a Dios, no lea, no ore, pero el sábado yo le agrego el arca, yo con eso tengo la victoria. O sea, Dios venía a ser como un amuleto de buena suerte, ¿verdad? Con un grito y con un poquito de Jesús, cuando yo lo necesito, entonces ya la hice. Pero en esta ocasión Dios dijo, no, yo no seré el que te hace los favores. Como que fuera Uber, ¿verdad? Lo llamo cuando lo necesito. Necesito un ride. Jesús, ven, porque ahorita no. Y Dios dice, no, esta vez yo no voy a ser el que te hace los mandados, o el que te hace los favores, o el que te responde como que si yo soy tu siervo, tu sirviente. No, aunque grites y tengas el arca, yo te voy a traer a ti disciplina. Esa es la cosa que está pasando aquí, que a veces pensamos que porque le agregamos un poquito de espiritualidad, la cosa va a salir bien. Y Dios dice, no, si tú no haces las cosas como yo te digo, si tú no te humillas, si tú no te arrepientes, si tú no te apartas, si tú no sacas, si tú no ablandas tu corazón y me sirves solo a mí, y si no te defiendes, entonces yo no apartaré de ti los filisteos. Pero nosotros sabemos gritar. Y los filisteos, ¿qué pasó con los filisteos cuando escucharon el grito? Tuvieron miedo. Los filisteos tuvieron miedo al escuchar el grito del pueblo de Israel, pero el grito no los detuvo. Por más que tú y yo gritemos, puede asustar al enemigo, pero no se detiene. Los filisteos vinieron y se acercaron al pueblo de Israel, oyeron los gritos, la tierra tembló, tuvieron miedo, pero no fue un miedo que los detuvo de acercarse y ir a pelear. Vinieron ante ellos, pelearon contra el pueblo de Israel y los derrotaron. ¿Saben cuántos murieron? No, 4. Murieron 30,000. $30,000 cadáveres tirados ahí. ¿Qué haría usted ante una tragedia como esa? No pasa nada, vamos a comernos unos tacos. No, pero eso no es para ignorar. Eso es para arrepentirnos y decir, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hemos hecho mal? Y el pueblo no hizo caso. Ok, dice el Señor, con esa no vas a hacer caso. Aquí te va la otra. Y entonces murieron 30,000. Y uno del ejército escapó y corrió y le fue a dar aviso al sacerdote, el sumo sacerdote de Elí, que estaba en una mecedora ahí, todo panzón, porque comía mucho. En broma, yo no lo estoy inventando. Se la pasaban comiendo de lo que los hijos se robaban del sacrificio de Dios. Tenían su gancho de 3 puntas. Y el gancho que utilizaban
utilizaban en el servicio del santuario era de una punta, para sacar solo la porción del sacerdote. Pero estos se habían conseguido un ganchito de 3 puntas para agarrar más carnita y comer más de lo permitido, de lo necesitado, pero su Dios era su vientre. Hay gente que no puede ayunar porque no puede dejar de comer, y entonces nos hemos inventado ayunos nuestros. Esto sí dejo y esto no, porque tengo un ganchito de 3 puntas. Esa es la realidad, hermanos, y eso es cuando ayunamos, pero de que ayunamos así, iniciativa propia y todo eso, ni el pastor. Y nos inventamos ayunitos porque esto sí y esto no, porque tenemos el ganchito. Y entonces cuando el siervo vino a darle la noticia al sacerdote Elí y les dijo: 30,000 del pueblo de Israel han muerto. ¿Se puede usted imaginar? Y eso es todo. Le dice: no, aún hay más. ¿Cuál es la otra noticia? ¿Cuál es la otra tragedia? ¿Cuál es la otra pérdida? Murieron tus 2 hijos. ¿Se puede usted imaginar? Versículo 10: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Ahora, miren lo que le pasó a Elí. 1 Samuel 4, púselo conmigo, 1 Samuel 4, 11 al 18. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. O sea, murieron 30,000. El arca de Jehová fue tomada, fue quitada por los filisteos. Murieron sus 2 hijos. O sea, por eso cuando Dios llamó a Samuel, cuando era joven, y que fue a donde Elí a decirle: habla porque Elí, ¿qué quieres? ¿Me llamas? Y Elí le dijo: no, la próxima vez. Después de la tercera le dijo: ahora responderás así, porque él entendió que Dios le estaba hablando, y le dijo: la próxima vez que te hable, dile: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y al día siguiente, Elí lo primero que hizo fue levantarse de mañana, ordenó un poquito el cuarto, lo que pudo, pero ya no había tiempo, trató de poner las cosas. Hay consecuencias en nuestras vidas irreparables. No esperemos llegar en nuestra vida a consecuencias que ya no hay solución. ¿Cómo usted devuelve 30,000 hombres muertos? Entonces Elí trató de medio ordenarse, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado a usted? Que alguien lo confronta, alguien le pide cuentas, alguien le llama a un orden, o en el trabajo, o en lo que sea, y entonces usted se ordena un poquito, ¿verdad? Porque tiene miedo. Pero después sigue la misma. Eso le pasó a Elí. Y al día siguiente medio ordenó su cuarto, ¿verdad? Y abrió las ventanas para que saliera ahí toda el mal olor de la comida y de la carne y de la grasa. Porque ahí en el cuarto tenía su desorden. Y lo primero que hizo fue buscar al profeta Samuel para que le pregunte. Le dice: Samuel, dime qué te dijo el Señor. Y no me ocultes nada. Muy bien, parece así. ¿Está leyendo la Biblia? Sí, felicidades. Habla, cuéntamelo todo, no me ocultes nada. Porque él tiene temor y sabe de que viene juicio, de que viene castigo. Entonces, miren, y el arca de Jehová fue tomada, versículo 11 de 1 Samuel 4, y muertos los 2 hijos de Elí, el sumo sacerdote, sus 2 hijos, sacerdotes en la casa de Dios, que vivían en desorden, Ofni y Fines. Fines, ¿verdad? ¿No veo bien? Fines.
12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí, ¿quién estaba? Elí. Estaba sentado en una silla, miren, ya ve que no me lo inventé. Ahí está en una mecedora, con sus grosuras aquí, ¿verdad? Con sus grasitas, yo creo que hasta puerco tenía ahí. Y eso judío no me acuerdo. Y estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba como temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre de la ciudad y dadas las nuevas de toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Miren lo que sucedió. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al otro lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y ¿qué? Y gordote. ¿Sabes que no me lo inventé? Porque dejó de servir, dejó de ministrar y se dedicó a la glotonería, a comer, de bufete en bufete andaba este. Era hombre viejo y pesado, no pesado de carácter, sino pesado de ¿qué? Sobrepeso, por no cuidar su cuerpo. Y había juzgado a Israel 40 años. Eso está difícil, miren. Servir al Señor y terminar mal. 40 años había servido al Señor. Ahora miren, ¿qué sucedió? 30,000 murieron, sus dos hijos murieron. El arca del pacto se le había quemado. ¿No le parece suficiente tragedia? ¿No le parece suficiente el trato de Dios a través de los filisteos? ¿Y qué sucede al sacerdote Elí? Cayó para atrás y se desnucó. Elí murió proféticamente. ¿Está buena esa, verdad? Una muerte profética. Lo que le acontece a Elí es lo que le tiene que acontecer a la nación de Israel. Volverse para atrás, caer para atrás, volvernos al Señor, arrepentirnos y caer humillados y cortar. Se desnucó para que Dios traiga algo nuevo. Dios tiene que cortar, tenemos que volver atrás como le servíamos antes, volver y volver a empezar. Canta el pastor, ¿eh? Con un corazón quebrantado y humilde, ¿verdad? Quiero volver a empezar como lo hacía al principio. Tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y Dios sigue tratando lo mismo con todo el pueblo hasta el fin. Tengo algo contra ti, Apocalipsis, que has perdido tu primer amor. Vuélvete, arrepiéntete y corta y haz las obras que hacías al principio. Y si no, ese si no ya no lo predicamos. No, ya no, mejor no. Ese y si no ya no lo predicamos. Pero es el más importante, porque si no te arrepientes y si no, yo vendré a ti y quitaré el candelero. Apagaré la luz. Apagaré la lámpara en ti que yo he encendido. La apagaré. Uy, hermanos, uy. ¿Usted piensa que ya se acabó la tragedia en esta historia? ¿Le parece suficiente? ¿Terminamos con la última tragedia que aparece aquí? ¿O piensa que ya terminó? ¿Cuántos con todas esas tragedias nos humillaríamos ante el Señor?
Ya rato, dice que Alex, ¿verdad? Ya rato me hubiera mirado el Señor. La realidad se nos pasa así. Dios tratando con nosotros. Envía a los filisteos porque no queremos humillarnos ante el Señor. Y entonces va a empezar ya un trato. Uno por uno. Y nosotros no le queremos hacer caso porque sabemos gritar y decimos tenemos el arca, voy a la iglesia, leo la Biblia, pido un consejo con los hermanos, todo me va a ir bien, ¿verdad? Yo no saco nada de mí, Dios dice sácalo, yo no lo saco, lo sigo manteniendo. Dice el Señor. ¿Se recuerdan aquel versículo que dice en Hebreos que Dios al que toma por hijo ¿qué? Disciplina. A ese azota y disciplina. Porque si eres hijo y no se te disciplina, ¿eres qué? Bastardo, o sea, no eres hijo, no eres reconocido. Pero como tú y yo somos hijos legítimos de Dios, reconocidos, y porque Él nos ama, entonces nos disciplina. Y ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Aleluya, gloria a Dios, Señor, te alabo por la disciplina que me estás poniendo ahorita. Ninguna disciplina es causa de gozo, pero cuando es ejercitada. Mire, cuando usted le dice que usted va a seguir estos ejercicios, lo primero que usted tiene que hacer es aceptar. Porque si usted no lo acepta, usted no lo va a hacer bien. Pero cuando aceptamos la disciplina del Señor y nos ejercitamos en ella y la practicamos y dejamos que dé su efecto, entonces produce algo nuevo. Produce un fruto apacible de justicia. Y Dios sigue hablando a este pueblo. Y terminamos con esto. 1 Samuel 4, ahora vamos al versículo 19. Mire lo que pasó. Y su nuera, o sea, Elí cae de espalda, se desnuca y muere. Dios nos está diciendo y le está diciendo a la nación de Israel: vuélvete, arrepiéntete, vuelve a servirme como yo te dije, y corta de ti lo que hay que cortar. Dígale esa noche al Señor: Señor, yo corto de ti lo que hay que cortar. Dígale de la paz, no te hagas, vamos a cortar juntos hoy. Algo hay que cortar, yo no sé qué es. Es más, quizá yo no soy calificado para decirle a usted que tiene que cortar, porque el Espíritu de Dios es el que le puede decir a usted y a mí qué tenemos que cortar. De una cosa estoy seguro: todos algo tenemos que cortar. ¿Sí? No diga esta noche: qué lástima que no vino aquel hombre. ¿A quién puedo mencionar ahorita que no está? ¿Verdad? Qué lástima que no vino Abraham, porque el héroe, ¿verdad? Qué lástima que no es para el que no vino, es para nosotros. ¿Verdad? Para mí, para usted, para cada uno de nosotros. Y mira lo que pasó en el versículo 19: y su nuera. ¿La nuera de quién? ¿De qué esta nuera? Dice. Si él es con esa canción. La nuera de Elí. Y su nuera, la nuera de Elí, mujer de Fines, ¿qué había en ella? Estaba encinta, estaba embarazada, cercana al alumbramiento, no sé, de algunos 8 meses, cerca, o 7 meses, ya cerca, estaba cerca, ya se le acercaba la fecha, cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido. Y es cuando yo no camino en orden de Dios. Miren, qué bueno que son ustedes los que tienen el problema. Qué bueno que solo yo me metiera en el problema. Pues. Pero cuando yo no me pongo en el orden de Dios, afecto a todos los que están cerca de mí. Y los primeros son mis hijos y mi esposa. Debemos de pensar en las consecuencias. Tenemos que ser un pueblo que hace conciencia. Por eso la palabra de Dios dice: escudriñad vuestros caminos y volveos a Jehová. Pero si yo no me escudriño, porque yo soy bueno para hacer el chequeo a Francisco, ¿verdad? Chequeo a Francisco aquí. Me falta Francisco aquí. Buen trabajo ayer, Francisco. Ayer en la reunión compartiendo, buen trabajo. Pero si hay y el chequeo, hagámoslo aquí primero. Hágase el chequeo usted. Antonio, tú el chequeo. Lo que no está bien.
escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué hay que hacer? Y volvámonos a Jehová. Tirémonos para atrás. Y entonces esta mujer está cerca del alumbramiento y al escuchar que su marido ha muerto, que su cuñado ha muerto, que su suegro ha muerto, se le rompió la fuente del estrés, de la preocupación que le vino, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Se estaba muriendo esta mujer. No temas, porque has dado a luz un hijo. Mas ella, ¿qué hizo? No respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. Diga conmigo, Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. La gloria de Israel la habían perdido, la presencia de Dios la habían perdido. Pero esta mujer, cuando da a luz, ella muere. Es que para que haya algo nuevo, tiene que morir. Y eso es lo que Dios le está hablando a la nación de Israel. Para que yo haga algo nuevo en ti, tienes que morir. Si el grano no cae a tierra y muere, no da fruto. Si cae y no revienta y no muere, no va a dar fruto. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, que para hacer algo nuevo, tú tienes que morir. Yo tengo que morir. Póngase de pie. Termino diciendo lo que el pueblo hizo. A veces se vienen los de la alabanza, ministrar con el piano. Quiero invitarlo a que siga leyendo la historia. Vaya a leer el capítulo 5, el 6, el 7. Sobre todo el 7. En el 7 nos muestra lo que el pueblo de Israel hizo después de esto. ¿Sabe qué hicieron? Hicieron un par de cosas bien interesantes, pero quiero enfatizar en alguna de ellas. Lo primero que hicieron ellos es que se arrepintieron. Que también ellos oraron a Dios. Usted no va a encontrar en el capítulo 4 cuando ellos fueron a pelear contra los filisteos y gritaron y trajeron el arca y dijeron: Jehová no va a entregar la victoria. Y Dios trae a los filisteos y los disciplina, los castiga, los corrige y mueren 30,000. Usted no va a encontrar ahí que dijeron y oraron a Jehová. Ese es un lugar peligroso donde el cristiano puede estar, donde el cristiano ya no ora y está muy seguro de sí mismo. Voy a repetirlo porque pareciera que tal vez alguien no lo entendió. Estar en la posición donde ya no oramos y nos sentimos muy seguros de nosotros mismos es una posición muy peligrosa. Confiado de nosotros mismos. Pero en el capítulo 7 el pueblo de Israel ya no está confiado de ellos mismos. El capítulo 4 ellos están confiados de ellos mismos. Ellos gritaron, ellos trajeron el arca como que era un amuleto y dijeron: ya tenemos la victoria. Y el pueblo filisteo tuvo miedo, pero aún así fue a la pelea. En el capítulo 7 ya no hay gritos, pero hay oración. En el capítulo 7 los filisteos ya no tienen miedo. Ahora el pueblo de Israel tiene miedo y depende de Dios. Y le dice a Samuel: Samuel,
intercediendo por ellos. ¿Y saben qué hicieron como símbolo de su arrepentimiento? Tomaron agua y la derramaron, dando a entender que de la forma que el agua es derramada, ¿usted cree que el agua se puede volver a poner de pie? De la forma que el agua es derramada, así ellos se están derramando delante del Señor, se están humillando ante el Señor, se están rindiendo delante del Señor, se están mostrando ante el Señor y están dependiendo del favor y de la misericordia de Dios y claman a Dios. Y entonces el Señor les entrega la victoria contra los filisteos. Y nunca más dice que los filisteos vinieron a molestar al pueblo de Israel. ¿Cuántos quieren eso? Que ningún filisteo venga a molestar tu vida, que ningún filisteo toque tu salud, tus finanzas, tu casa, tu ministerio, tu iglesia, tu nación. Ningún filisteo tiene autoridad y potestad de venir a tu vida si tú y yo nos humillamos ante el Señor. Dios hará algo nuevo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. ¿Sabes que hay gente que se la pasa toda la vida esperando ese tiempo? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará, te levantará, te pondrá en una posición de honra a su debido tiempo. Y hay gente que se pasa toda la vida esperando ese tiempo y no llega porque su actitud no es correcta con Dios. Pero cuando nosotros nos ponemos en el orden de Dios, sin cuestionar a Dios, y le decimos al Señor: lo que tú digas, yo haré. Aunque no lo entiendas, no necesitas entenderlo todo. Aunque no lo entiendas ni lo comprendas, aunque no desees hacerlo, pero tú lo haces por fe y obediencia, Dios te va a poner. Porque eso quiere decir que tú confías en Dios. Señor, yo no lo entiendo. ¿Cómo tú lo harás? Pero te creo a ti, y eso es honrar a Dios. Dios hará algo nuevo, y hoy te he enseñado los principios que hacen que eso suceda en tu vida. Termino con esto. Ahora tú eres responsable de esa parte, no yo.